Bueno, entonces los invitamos a Hernán Muñoz Vélez y a César Payares, a quien ya, ya conocen. Hernán, presentate brevemente. Gracias. Muy buenas tardes, encantado de saludarlos. Soy Hernán Muñoz Vélez, soy bibliotecólogo de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Soy magíster en Historia, actualmente cursando un doctorado en Historia Moderna, y soy el director académico y científico de Consortia, que es precisamente la compañía con la cual desarrollamos este proyecto que les vamos a presentar en este momento. Papyrus surge del interés de algunas instituciones en Colombia de utilizar el modelo consorciado. Cuando hablamos de modelo consorciado, es una estrategia bajo la cual un determinado grupo de instituciones se unen y precisamente esa unión permite obtener unos beneficios, unos resultados en términos de negociación, en términos de reducción de costo, en términos de acceso a servicios o productos. Nosotros como compañía operamos 9 consorcios, uno de ellos el más grande, el Consorcio Colombia, donde son 63 instituciones y donde tenemos suscripción a un paquete bastante importante de bases de datos de alto impacto. Y por supuesto ese trabajo en bloque entre las instituciones nos permite llegar a unas negociaciones muy interesantes con las casas editoriales. Negociaciones, por supuesto, que por fuera del consorcio para una institución de manera particular sería muy difícil llevar a cabo. Adicional a ello, adelantamos proyectos de alto impacto, nosotros los denominamos valores agregados, donde las mismas instituciones proponen estrategias. Entonces, si quieren trabajar alrededor de modelos de préstamo entre las instituciones, si quieren trabajar alrededor de modelos de adquisición de libros electrónicos, en fin, van sugiriendo estrategias y nosotros tratamos de hacerla realidad. Una de esas estrategias fue precisamente Papyrus. Los repositorios de datos de investigación, pues como lo hemos visto a lo largo de la mañana, están tomando un impacto y están tomando mucha fuerza en la región. Fue muy interesante el modelo que presentaron Paula y Paulina, porque de alguna manera se convirtió en uno de los puntos de referencia en el caso nuestro. En Colombia solamente teníamos una institución que tenía un repositorio de datos de investigación funcional. No obstante, ya teníamos instituciones con políticas de ciencia abierta muy avanzadas, pues realmente era únicamente la Universidad del Rosario, en la ciudad de Bogotá, que tenía un repositorio de datos de investigación. La pregunta fue por qué pues, tan pocas instituciones lo tenían y en muchos casos la respuesta era falta de recursos, no hay una cultura frente a la conservación y la divulgación de los datos de investigación, en fin, encontramos muchas razones, pero principalmente la de los costos fue la que nos motivó a diseñar un modelo consorciado para crear un repositorio de datos de investigación. ¿Eso qué quiere decir? Que entre todas las instituciones que están en el proyecto se comparten los gastos, lo cual por supuesto lo hace mucho más asequible. ¿Qué es un repositorio de datos? Como pueden ver, es un espacio online que tiene como función compartir y preservar a largo plazo los datos que se usaron para crear un producto de investigación. Esa es la principal diferencia con respecto a los repositorios institucionales. Como sabemos, en los repositorios institucionales, que la gran mayoría de las instituciones ya cuentan con uno, pues lo que se busca es divulgar, hacer visible la producción de la institución en diferentes campos. No solamente académicos, sino también científicos, administrativos, en fin. Esos repositorios institucionales son una fuente interesante porque cabe una gran variedad de información. Sin embargo, los repositorios de datos de investigación tienen esa función específica, divulgar, hacer visibles los datos de investigación. Como lo vieron en la presentación de Paula y Paulina, que no nos pusimos de acuerdo ni más faltaba para las exposiciones, esos principios FAIR establecen que estos datos deben estar tan abiertos como sean posible y tan cerrados como sean necesarios. ¿Por qué es un principio fundamental? Porque no sé si recuerdan la pregunta que les hice a ellas. Los datos de investigación, pues primero,
A los investigadores les toma mucho trabajo obtenerlos, por supuesto. Hay un esfuerzo enorme detrás de la obtención de los datos de investigación, hay un trabajo, hay un recorrido, inclusive investigadores que llevan años trabajando en determinados proyectos y les cuesta mucho trabajo, y es entendible, les cuesta mucho trabajo simplemente liberar estos datos. O en ocasiones la pregunta era, pero es que estos datos están asociados a secretos industriales o están inmersos en el desarrollo de una patente. Entonces, eso no quiere decir que toda la información se tenga que liberar. Pero por el solo hecho de que una institución tome la decisión de empezar a subir gradualmente la metadata, algunos datos claves que orienten a cualquier usuario, a cualquier investigador en cualquier parte del mundo sobre lo que se está haciendo, ya es un aporte bastante importante a la ciencia abierta. Como lo mencionaron esta mañana, esos principios FAIR tienen que tener una serie de características, pues, deben tener una serie de identificadores que ya lo mencionamos, César también lo mencionó en su charla de métricas. Deben permitir que los datos sean fácilmente recuperables a través, pues, de cualquier plataforma, que se puedan descargar, que se puedan subir, pero allí también, por supuesto, entran estas restricciones de que si los datos no se van a liberar completamente, que al menos se tenga conocimiento de qué es lo que se está investigando, usar un mismo lenguaje a través de los vocabularios normalizados. Creo que en biblioteca somos muy buenos en ello, en crear lenguajes controlados y lenguajes no naturales para poder organizar la información. Los datos deben estar adecuadamente escritos para que cualquier usuario los pueda encontrar y recuperar con facilidad. Aquí tenemos unos elementos que justifican la necesidad de tener un repositorio de datos de investigación. El primero de ellos tiene que ver con la exigencia de las revistas. Creo que cada vez más, y eso ya es un asunto, ya es permanente y es obligatorio inclusive, que cuando sometemos un artículo a revisión a una revista, es muy común que nos pidan los datos de investigación que soporten precisamente la información que estamos entregando allí. Hay una serie de elementos asociados a ello, pero hay uno muy importante que es tratar de identificar la veracidad de la información que estamos entregando en ese artículo. Es parte de la responsabilidad que tiene un evaluador, un par, a la hora de analizar un artículo. Entonces, cuando estamos sometiendo el artículo, nos enfrentamos al problema de, bueno, ¿dónde están esos datos? Luego, con los entes financiadores, por ejemplo, la Unión Europea, ya es muy común en el proyecto Horizonte, que cada vez que vamos a aplicar algún proyecto que sea cofinanciado, nos exigen que esos datos, producto de esa investigación, tienen que estar en un repositorio que sea confiable, accesible, en fin, tiene que cumplir con esos criterios. Vuelvo entonces a lo anterior, eso ya obliga de entrada a los investigadores en muchos casos a buscar repositorios abiertos, donde pues por supuesto la información estaría en riesgo, donde no hay curación de los datos, en fin, simplemente para cumplir una exigencia con los fines de poder acceder a unos recursos de financiadores. Y por ende, también hay finalmente una exigencia institucional donde la visibilidad y la fortaleza que le darían estos datos de investigación a la institución se convierten en un elemento clave. Entonces, estos son solamente algunos de esos aspectos que soportan la necesidad de contar con un repositorio de datos de investigación. Dentro de esas ventajas que tiene una iniciativa de este tipo, por supuesto, está la indexación. Dentro de las iniciativas, y ahorita César lo va a mencionar más adelante, está todo el acompañamiento en la gestión de estos datos en las instituciones. Reitero, es un tema nuevo. Y como es tan novedoso, entonces genera una serie de temores, se piensa en ocasiones que va a implicar un esfuerzo fuerte por parte de la institución, disponer de personal, disponer de recursos, en fin, por eso siempre tiene que haber un acompañamiento. Recuerdan lo que mencionaban ahorita Paula y Paulina, ha sido un reto para ellos, no solamente comunicar, divulgar la importancia de hacerlos visibles, sino casi que convertirse en tutoras de los investigadores para enseñarles cómo poder cargar sus datos, por ejemplo, en el repositorio, cómo hacerlos visibles, en fin. Entonces ese acompañamiento en esa indexación es clave. Volvemos nuevamente a esa premisa clave, determinar, identificar qué datos voy a hacer públicos y visibles, ¿sí?, en un determinado momento, que por supuesto no afecten ni el desarrollo de un proyecto de investigación, ni por supuesto sus productos derivados. Vuelvo a lo mismo, si estamos trabajando con miras a una patente o algo, entonces esas son decisiones que siempre tiene que tener el investigador. Pero
El solo hecho de que informe a la comunidad científica qué es lo que está haciendo y qué datos está obteniendo, ya entra de una puerta muy interesante para darle, como dice el siguiente elemento, darle una permanencia en el tiempo a esos proyectos. Cuando tenemos acceso a los datos de investigación, no solamente les estamos brindando la oportunidad a otros investigadores de que los utilicen para sus propios fines, sino que a su vez se vuelve en la puerta, en el punto de partida de futuras investigaciones, pero a partir de lo que ya hemos hecho. A veces es frustrante cuando un investigador emprende un proyecto y se da cuenta que muchos de los datos que le costaron mucho trabajo obtener ya existían, ya los tenía otra persona, y simplemente si los hubiese compartido, pues seguramente nuestro proyecto se hubiera ahorrado un montón de tiempo y de recursos. Replicar las investigaciones. Podemos todos tener el acceso a las mismas fuentes de investigación, pero por supuesto los procesos de análisis, el enfoque de cada proyecto va a ser completamente distinto y por ende los resultados. Entonces eso también enriquece la discusión científica alrededor de las fuentes. Hacer nuevos estudios, por supuesto darle visibilidad y generar nuevos productos a partir de estos datos de investigación. Entonces estos son algunos de esos elementos que consideramos claves dentro del desarrollo de un modelo, de un proyecto, de un repositorio de datos de investigación, y reitero, por supuesto en el caso nuestro, lo hacemos bajo una metodología de consorcio. Gracias, Hernán. Yo les voy a comentar un poco de la parte operativa y logística de cómo funciona Consorcio Papyrus. En primer lugar, hay distintos software para la gestión de datos. Luego una consulta entre las distintas instituciones que son parte del Consorcio Papyrus, entre las fundadoras, se eligió Dataverse como software libre para la implementación del esquema de Papyrus. ¿Por qué? Porque tiene distintas ventajas. Primero, es uno de los software más utilizados a nivel internacional y con esa infraestructura de respaldo permite tener confianza en que los datos van a ser bien almacenados y se van a preservar en el tiempo. También nos permite la conexión con DSpace para enlazar el artículo con el dato y así están generando las interconexiones para los indicadores de los que estuvimos viendo en la mañana. De allí la importancia de la interoperabilidad, que los lenguajes se conecten. En ese sentido, también podemos crear perfiles porque cuando uno carga la información en Dataverse, pones el ORCID del autor. Entonces ya se va generando la notificación de que esa persona es autora de esos datos y eso cuenta también en el perfil del ORCID y nuevamente interoperabilidad del sistema de información y dado esto, citas. Entonces ya que vamos a tener un DOI para cada dato, para cada imagen, para cada tabla, como tiene DOI, es un documento citable y puede contar paramétricas. Y eso es lo que nos permitirá generar la visibilidad. Pensemos el caso de una antropología, un estudio antropológico que se fue a una comunidad indígena, tomó unas fotografías, al tomar las fotografías, cargar las fotografías en Dataverse, respetando los códigos éticos de lo que se pueda, esas fotografías se vuelven un documento citable y por ende le puede generar estadísticas de visibilidad y uso de sus investigaciones. Eso es lo que potenciaría esa selección. En ese sentido, una ventaja de utilizar ese tipo de software, y es muy importante para la ciencia abierta, es que ya no nos estamos limitando a un documento TXT, Word o PDF, sino que un dato tiene distintas concepciones y distintos formatos que facilitan que las distintas áreas del conocimiento tengan reconocimiento y tengan visibilidad. Ejemplos de formatos, los textuales, como les mencioné, audios, videos, imágenes, los códigos fuente, archivos específicos para algunas disciplinas y también las bases de datos. Por ejemplo, en Papyrus un elemento que hemos encontrado es que están cargando mucho las bases de datos de las encuestas. Los programas de sociología, los programas de economía aplican encuestas o modifican las encuestas públicas, hacen adaptaciones y cargan esos datos en Papyrus para que puedan ser cargados nuevamente. Como decía Hernán, nosotros en Papyrus y en general la ciencia abierta no obliga a que todo quede en abierto, porque legalmente es imposible que todo quede en abierto. Si tenemos una comunidad de salud pública con una epidemia VIH, no podemos subir toda la información, hay información que no se puede subir, entonces por eso necesitamos software que tenga la posibilidad de restringir la información a condición de ¿qué? A condición de las políticas institucionales y de la investigación. Generalmente, ¿dónde provienen? Como decía Hernán, provienen de dos fuentes. Primero, propiedad intelectual.
Entonces es muy importante que las unidades de transferencia tecnológica estén muy involucradas en el proceso de Papyrus, perdón, el proceso de gestión de datos, para tener claro qué es lo que se puede subir y qué no, para afectar la posible transferencia a la industria. Y lo otro, el código de ética, porque nuevamente, no todos los datos por ética, por regulación, se pueden subir a una plataforma abierta. Espera, se me olvidó decir algo. Entonces, Dataverse tiene la opción, para cada dato específico, puede restringir qué tipo de acceso se le puede dar a esa información. Esta es una presentación del formato de Papyrus. Como somos un consorcio, cada universidad tiene un espacio. Dataverse funciona como un conjunto, un universo de datos, donde tú puedes definir dentro de cada universo un subuniverso y dentro de cada universo un subuniverso hasta llegar al conjunto de datos. Es un esquema muy flexible de organización, estructura semi-piramidal, más o menos. Entonces, nosotros, ¿cómo lo organizamos? Tenemos un perfil general para Papyrus y en la parte de la derecha encontrarán un Dataverse para cada una de las instituciones afiliadas a Papyrus. Arriba está la dirección, no, al final está en la presentación. Cada universidad tiene gestión y control absoluto sobre el Dataverse que ellos tienen. Nosotros administramos el Dataverse en general, creamos los permisos para el Dataverse, pero no administramos lo que hace la universidad. El único permiso lo tiene la universidad. Aquí está la presentación central de todos los datos que tienen cargada cada una de las instituciones y a la izquierda unos filtros para la búsqueda de información. Esta es una presentación que tomamos de la Universidad del Rosario de Argentina. De hecho, los referentes en Sudamérica son la del Rosario, tanto Argentina como Colombia. Rosario. Sí, bueno, la Nacional. Listo, lo voy a recordar. Entonces, aquí es importante entender que hay todo un ciclo de información donde todo el proceso de datos puede ser gestionado y centralizado. Y eso tiene una ventaja muy importante. Cuando trabajaba en una universidad, tenía mucha interacción con el personal de transferencia tecnológica y una queja constante que ellos tenían era: yo me entero cuando ya produjeron todo y ya no puedo sacar el potencial de transferencia de tecnología, ya todo se reveló, ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque no teníamos una gestión del ciclo de la investigación y no sabían recopilar cuándo había potencial. Cuando tenemos un ciclo de gestión de datos, si ellos están interconectados, pues pueden tener desde la idea temprana, desde el inicio del proyecto, identificar aquellos activos o aquellas ideas con potencial de transferencia y activar el proceso. Entonces el modelo es muy interesante por eso. Cuando nosotros empezamos Papyrus, no teníamos ni idea de lo que íbamos a hacer. O sea, teníamos unos referentes, sí, pero ¿cómo arrancamos? Y una de las primeras decisiones, y de las más difíciles, era cómo vamos a estructurar los datos. Y esa estructuración de datos se refleja en el plan de gestión de datos. Es un documento. Ahora en la mañana Paula y Paulina hablaron de eso, de la importancia de cómo sistematizar. Este documento es la hoja de vida que tiene la investigación o va a tener la investigación, y nosotros colectivamente definimos los datos que va a tener nuestro plan de gestión de datos. Ese es estándar para todas las universidades, se lo recomendamos, no es obligatorio, pero es el que hemos construido. La ventaja de esto, y es una buena aproximación, es que eso se podría alinear también a los procedimientos del comité de ética de autorizar la investigación, porque un elemento clave de la ética es cómo vas a manejar los datos que recopiles. Entonces, se puede articular con distintas fases de la gestión de la investigación. Esto es un breve balance que nosotros hicimos del estado de implementación de repositorios de datos en Sudamérica. Hace parte de la base general de Dataverse Project. Ahí no está reflejada la Universidad Nacional Rosario, pero también la tenemos contemplada y de hecho seguimos muchos de sus estándares. Listo. Nosotros que hemos hecho una ventaja del trabajo consorciado es que no es solamente reducción de costos, sino una estrategia es cómo vamos a colaborar y cómo vamos a trabajar en conjunto. Y esas son algunas de las iniciativas. Primero, como les decía, el diseño del plan de gestión de datos colectivo. Hemos organizado muchos eventos, por ejemplo, ese panel de experiencias son algunos eventos donde nosotros aplicamos una estrategia que les mencionó Paula y Paulina, que se llaman los embajadores.
Entonces, no simplemente un bibliotecólogo o un gestor de investigación diciéndole a los investigadores qué hacer, sino que ya tenemos algunos investigadores de muy buen nivel, reconocidos, con los que hemos trabajado intensivamente y ellos se vuelven embajadores de la gestión de datos. Entonces, esos discursos, esas charlas, las dan investigadores narrando su experiencia para que otros las puedan relacionar. Hacemos capacitaciones institucionales entre nosotros, actividades prácticas, gestionamos los recursos y estamos en un fuerte proceso de visibilidad, de lograr la interoperabilidad. Que si subes un dato en Papyrus, en Dataverse, te aparezca en los repositorios mundiales de datos de investigación como Google Data Search, como el propio Dataverse. Estamos apuntando a llegar a OpenAIRE como parte del proceso, sin que el investigador tenga que hacer más pasos. O sea, carga la información en nuestro Papyrus y por interoperabilidad aparecería en una amplia gama de bases de datos. Y transferencia de conocimiento. Dale. Y eso es muy importante. Ahora nos mostraron la ley de 2013, no recuerdo el número, de acceso abierto y de ciencia abierta de Argentina. 26899, no lo voy a olvidar. Esa ley aplica a los datos de investigación. Nosotros estamos un poco más atrasados. Nuestros primeros lineamientos de ciencia abierta emergieron en 2018 y solamente fueron aprobados en política, no ley sino política, en 2022. Y recién este año están empezando la reglamentación. Pero a partir de esa política del Plan Nacional de Desarrollo, nos pedían algunos aspectos que deberían ser considerados para la ciencia abierta. Entonces voy a volverme para leerlos un poco. El primero es el fomento de la cultura y generar políticas y marcos legales. Nosotros apoyamos mucho las universidades y tenemos roles distribuidos. El trabajo de Hernán, el trabajo de Paula y algunos otros del equipo acompañan a las universidades en cómo ir articulándose y compartir experiencias entre nosotros. Si hay una con mayor tradición, pues acompaña y asesora a otras que están iniciando en el camino. Fomentamos la gestión, intercambio y uso ético de los datos. También fomentamos el uso de tecnologías para aprovechar los datos. Evidentemente nos aprovechamos en Dataverse, pero también estamos intentando conectar con otros desarrollos y hacer uso intensivo de las APIs que nos puedan ofrecer para aumentar la eficiencia de nuestros procesos. Proveer el desarrollo de infraestructuras que apoyen la gestión e intercambio de datos. Aquí es clave el modelo consorciado. Creo que la provisión de infraestructura, a veces de manera individual y para ciertas universidades, no es costo-beneficio rentable. El costo necesario para aumentar esto no compensa tanto los beneficios iniciales y por eso un modelo consorciado podría aprovechar y hacer uso más eficiente de los recursos con capacitación y formación. Hay dos elementos de la política nacional que no estamos aprovechando o haciendo tanto hasta ahora, o que no decimos cumplimos 100%, sino hacia allá vamos. El primero, la actualización de los sistemas de evaluación en armonización con el modelo. De allí la charla de la mañana. Si bien nosotros no tenemos tanta capacidad de tomar decisiones por las universidades y no nos interesa, sí podemos acompañarlas en el proceso de modernizar sus sistemas de evaluación y también de interactuar con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para hacerlo. Entonces, no somos 100%, pero sí queremos un 80%, un 70% ser actores claves en ese proceso. Y el segundo, que estamos empezando a desarrollar, a concebir cómo lo integramos, porque es muy importante para nosotros, es el tema de ética, bioética e integridad científica. Por eso lo he dicho varias veces en esta charla. Toda la gestión de datos tiene que estar muy atravesada, no solo por la propiedad intelectual, no solo por el espíritu de lo abierto, de construir colaborativamente, bienes públicos y demás, sino también mantener una muy buena capacitación y buenos lineamientos en ética, bioética e integridad científica. ¿Por qué? Por lo mismo que hablamos en la mañana. Si presionamos mucho la apertura total de datos, podemos generar incentivos que afecten estos elementos. Entonces hay que hacer un muy buen balance entre lo que le conviene a la universidad, la sostenibilidad, lo abierto y lo que le conviene a las comunidades, respetando sus derechos. Eso es un esquema más o menos que nuestra experiencia ha permitido la consolidación de un modelo de ese estilo. No lo mencionamos, pero Papyrus hace parte de un consorcio con DataSites. ¿Qué significa esto? Que nosotros, Papyrus funciona un consorcio para DataSites,
lo que permite que las instituciones tengan derecho a una cantidad de DOIs que es alta, pero no recuerdo, a un bajo costo. Entonces, un primer beneficio que tenemos es reducir el costo de los DOI, que eso permitirá la interoperabilidad para nuestros repositorios, porque los DOI no son del repositorio de datos, los DOI son de la universidad. Entonces, tenemos universidades que utilizan para los datos, pero también los combinan para las revistas científicas que tiene o para los datos del repositorio institucional. Sí, tesis, exacto. Obviamente el proceso también implica la formalización de los miembros, adquirir el servidor, nosotros compartimos servidores y espacios, la implementación y todo el acompañamiento ético y gestión del proceso. Cuando una universidad entra, hacemos 3 charlas, hay una charla un poco más de estrategia política, a veces las doy yo, otra más de implementación técnica, operativa, de definir permisos, de definir el proceso, qué va, qué no va. Tenemos otros compañeros del equipo y tenemos unos programadores que ayudan en ese proceso de manera colaborativa. Y esa es la dirección, está el QR por si quieren ver la página de Papyrus Datos.co. Hemos tenido un crecimiento lento pero estable con una explosión en febrero y en junio de este año. Todavía no la entiendo bien. En febrero como que alguna universidad se puso las pilas y tuvo un crecimiento muy alto en el conjunto de datos que están en Papyrus, pero queremos consolidarnos, queremos crecer y ha sido una experiencia en la cual las instituciones han encontrado un aliado y un respaldo dentro de sus procesos y construidas por ellas, sobre todo. Muchas gracias. ¿Tengan alguna inquietud, alguna Bueno, duda? muchísimas gracias a los dos. Bueno, el que tenga preguntas, comentarios. Un tema que pronto rápidamente se nos pasó, precisamente cuando se creó el proyecto, la Universidad del Rosario, que como les mencioné ya tenía un repositorio funcional, quiso ingresar al proyecto, porque como consorcio, pues por supuesto le representaba más visibilidad a su propio repositorio. Entonces el proyecto contempló 2 modelos, uno de cosechamiento. Supongamos que en el caso de la Argentina se fuera a crear un proyecto como Papyrus, entonces la Universidad Nacional del Rosario entraría en ese modelo de cosechamiento porque ya tiene su repositorio. O 2, quienes desde cero construyen su espacio o tienen su espacio dentro de ese almacenamiento conjunto. Entonces se crearon esos dos modelos para precisamente no excluir a las instituciones que ya tenían un repositorio y que querían pertenecer como tal al consorcio. Yo quisiera hacerles una preguntita. Me gustaría que me dijeran cómo está constituido el equipo de gente que planificó y llevó a cabo este proyecto. Bueno, Consortia somos un equipo de 10 personas que va pues, desde nuestro gerente general. Luego tenemos las 3 direcciones, que está la dirección de proyectos, que se encarga de pues, no solamente los procesos de capacitación, cualificación y acompañamiento de las instituciones, sino también de la parte técnica. En el caso mío, pues tengo la dirección académica, en el caso de César, la dirección de los procesos de investigación, dentro de la cual se enmarcan pues, otros proyectos como los acuerdos transformativos, en fin. Ya luego tenemos un equipo que se encarga, como les mencionamos, del acompañamiento propiamente a las instituciones en lo que tiene que ver con inducciones, capacitaciones y la parte de ingeniería, los desarrolladores. Hay un departamento de comunicaciones, en esto juega un papel clave las comunicaciones, porque como les mencionamos hace un rato, seguimos teniendo ese problema y ahí la pregunta a Paula y a Paulina esta mañana, ¿cómo hacer para que los investigadores empiecen un poco a entender la importancia de hacer públicos sus datos? Yo hago el símil, soy bibliotecólogo, y hago el símil cuando creamos el repositorio institucional en nuestra universidad, que creo que todos ustedes se enfrentaron en algún momento a eso, el reto de traer documentos al repositorio. Entonces, bueno, ¿cómo hago para que un investigador vea en el repositorio una alternativa para poder subir información? Ese reto igual lo teníamos con Papyrus. Ustedes tienen un avance enorme que está, pues, por supuesto, soportado en la normatividad, que nos decía ahorita el compañero que, no obstante exista la ley, siempre va a existir el que sea reacio a publicar sus datos.
Como nosotros no tenemos esa normatividad, pues hay que hacerlo finalmente soportados en la importancia de hacer visibles y públicos los datos. Entonces es un equipo, como les mencioné, de 10 personas. También tenemos, por supuesto, en el área administrativa y financiera, en el área jurídica, y creo que todos hacemos un poco de todo. No, si tenían hecho alguna ya evaluación de los resultados en cuanto a cuánto se consulta, si los datos que se consultan son aplicados, si han hecho algún análisis con el producto que ya tienen como Papyrus y las instituciones que integran, ¿no? Análisis formal como tal, no, más análisis sí, pero yo le digo análisis tipo juegos, o sea, más o menos ver las estadísticas de uso. Hemos tenido un crecimiento. El proyecto empezó 2021 más o menos, 2021-2022, la consolidación, llegar a las primeras universidades. Hemos tenido algunas 3 instituciones que han sido claves, que es la Universidad del Rosario, la Universidad Cooperativa de Colombia, y hemos tenido, no recuerdo bien la otra, Área Andina, donde han consolidado estrategias de motivar a los investigadores. El crecimiento ha sido sobre todo en febrero en la cantidad de datasets que hemos tenido disponibles. Si están siendo consultados, si han tenido estadísticas de crecimiento. No te presento en ese momento, no lo tengo en la cabeza, pero incluso en la página de Papyrus hay unas estadísticas de cómo ha venido evolucionando la plataforma. Lo que sí hemos enfocado e intentado enfocar es más que todo qué buenas prácticas hemos identificado dentro de Papyrus para mejorar la actitud de los investigadores. Entonces, varias de las cosas que yo les dije aquí de recomendaciones no son tan teóricas, sino que hemos visto que funcionan. Por ejemplo, integrar transferencia de tecnología y ética permitió que hubiera un respaldo institucional a esta apuesta y que distintos actores le dieran equipo de trabajo, sobre todo porque igual requiere equipo de trabajo para apoyar a los investigadores, pero también legitimar a los investigadores. Y otra buena práctica es el tema de tener embajadores. Pero es una buena pregunta yo creo que ya para el otro año, a finales, evaluar cómo nos ha ido en cuanto a usabilidad. De pronto por el poco tiempo todavía no. Esto es. Claro. No, yo simplemente, y no referido tanto a este proyecto, sino que les quería preguntar si justamente, ya que mencionaron tanto a Paola y a Paulina, o a la Universidad Nacional de Rosario, si no se les despertó, digamos, ese interés para no duplicar justamente esfuerzos de combinarse y tratar de hacer a lo mejor o compartir un poco las experiencias de cada uno y poder trabajar en conjunto. No sé, se me ocurrió que podía. Sería lo ideal para nosotros. O sea, creo que una esencia de lo que hacemos en los consorcios de Colombia es el trabajo en red. Incluso el loguito de Consortia lo refleja. Sí, podríamos interactuar con ellas para definir estrategias comunes, una red de gestores de datos. Sí, sería excelente. Sí, obviamente. No, inclusive sabemos que precisamente Paula Saavedra, que es nuestra directora de proyectos, las conoce, las ha seguido. Todas Paula, el requisito que el nombre empiece por P. No, es... bueno, Papyrus. Entonces... Sabemos que Paula, pues por supuesto, porque además siempre hacen un esfuerzo muy interesante, un trabajo juicioso de buscar referentes en la región. Sin embargo, por supuesto, cada país tiene unas particularidades, comenzando, pues por ejemplo, el que vimos, ustedes tienen una normatividad, nosotros estamos todavía muy incipientes en ese sentido, pero sin duda lo interesante va a ser, pues, por ejemplo, si en Argentina se llegara a pensar en un consorcio similar, donde varias instituciones digan queremos crear nuestros repositorios de datos de investigación y cómo luego ponerlos a dialogar de manera articulada. Obviamente si ese interés se presenta, pues nosotros estamos en condiciones de apoyar todas esas iniciativas. Nuevamente muchísimas gracias por escucharnos. Vale, hasta luego.